Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes hoy y poder compartir con ustedes un pequeño tiempo. Es una bendición poder ser parte de esta Cumbre 2020, un espacio que me ha enseñado mucho y del que he aprendido, no solo yo, sino muchas personas que conozco y que ha sido de mucha bendición, no solo para personas aquí e iglesias aquí en Guatemala, sino en muchas otras partes de Latinoamérica. Mi nombre es Evald Marroquín, soy pastor en una iglesia en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, Sembradores de Vida. Es una iglesia pequeña de la que he aprendido muchísimo también, una comunidad de mucho amor y que me ha enseñado muchísimo. Estamos en un lugar que es considerado una zona roja dentro de la ciudad de Guatemala y hemos enfrentado muchos retos. Pero es la iglesia que amo y donde el Señor nos ha puesto. Es una iglesia que pastoreo junto con mi papá y no saben el privilegio increíble que es pastorear junto a él. Estoy casado, mi esposa se llama Keila, tengo 4 hijos, 3 hijas y un hijo, Marcela, Lucas, Camila y Nina. Los amo con todo mi corazón y trato de enseñarles un poco de lo que hoy vamos a platicar. Como ustedes saben, el tema de la cumbre es lo pequeño importa y hemos estado inmersos en esa idea de que lo pequeño, cosas pequeñas importan, y vamos a hablar un poco del inmenso valor, de lo insignificante, de lo invisible y de lo cotidiano. Por 36 años, que es la edad que tengo, he vivido la gracia de Dios en la cotidianidad de la vida. Todos los días he experimentado esa gracia y he aprendido a vivirlo de esa manera. He sido formado a través de acciones diarias y constantes de mis papás. Hoy me doy cuenta que esas acciones diarias tienen un valor incalculable en lo que soy y en cómo entiendo el mundo. Y es lo mismo para mis hermanos y para muchos otros a quienes mis papás han ayudado a formar durante su vida. Soy el mayor de 7 hermanos, todos hombres. Creo que es más fácil para nosotros identificarnos por número que por nombre, y entonces cuando me preguntan, yo soy el número 1 y obviamente no significa que yo sea el mejor de todos. 3 de mis hermanos son adoptados. Cuando pienso en mis papás, pienso mucho en mi mamá primero. Ser mamá de 7 hombres no es un trabajo fácil. Pienso que mi mamá tiene el carácter que se necesita perfecto para criar 7 hijos. Es una mujer amorosa, pero también muy firme. Su vocación de maestra, porque es maestra de educación primaria, ha jugado un papel importantísimo en nuestra crianza. Me recuerda mucho a la mamá de los hermanos Wesley. Nos exigía mucha disciplina en los estudios y mucha disciplina en los hábitos. Y la fuerza de esa educación creo que es lo que ha formado mucho de lo que soy hoy, mucho de lo que mis hermanos son. Mi papá, por otro lado, es dentista y soy testigo de cómo él ha usado su profesión para servir a otros. Todos los días sale a trabajar a su clínica y todos los días que regresa con una historia nueva de alguien que conoció y a quien él le pudo hablar del Señor. Su clínica ha sido ese lugar donde él ha podido predicar mucho más, creo yo, de lo que ha podido predicar en la iglesia. Nos inculcó el valor de la búsqueda constante y diaria del Señor. Constantemente mi papá nos pregunta: mi hijo, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Estás orando? Y el valor de su ejemplo de salir a trabajar y de proveer y de ser ese hombre constante me ha impactado, y también de ser un hombre que busca constantemente a Dios me ha impactado más que cualquier otra cosa. Eso me ha formado. Muchas veces vi regresar a mi papá del trabajo o de la iglesia sin sus zapatos. Cuando le preguntamos qué le había pasado, respondía que alguien los necesitaba más de él. Muchas veces lo vi regresar sin zapatos o sin una chumpa o sin algo que él acababa de comprar. Vi a mis papás muchas veces traer personas a la casa que normalmente los papás no traerían, ¿sí? Y nos decían que eran sus amigos, los cuidaban, les daban de comer y en muchas ocasiones les ayudaron a recomenzar su vida. Conocí a muchas personas y hoy todavía las veo por ahí. Mi casa siempre, o la casa de mis papás siempre, pero sigue siendo mi casa, siempre tiene un lugar extra para comer.
Más o menos comen 15 a 20 personas en la casa de mis papás todos los días y nadie nunca es rechazado. Para los que nos conocen sabrán lo que eso significa. Aparte de que somos un montón también, hay un montón de otras personas que comen siempre en nuestra casa. Y nunca ha faltado un plato. Ahora, no vi a mi papá regresar sin zapatos una sola vez, o a mis papás traer a alguien una sola vez, o a mi mamá darle un consejo a alguien una sola vez. Los vi hacer estas cosas todo el tiempo mientras yo iba creciendo. Lo vi durante toda la vida y todavía lo sigo viendo. Ahora, mis papás no son mediáticos, no les gusta la atención, aunque están involucrándose en las redes sociales y ustedes saben lo que significa cuando los papás comienzan a hacer eso y no les gusta alardear de lo que hacen. A mi papá no le gusta la atención. Ellos han encarnado una vida de servicio y dedicación a la vocación más importante de su vida, que es precisamente el servir y el seguir al Señor Jesús. Y hay una palabra que creo que describe mejor lo que para mí es su legado, y es la constancia. A través de su ejemplo he entendido que la constancia es una fuerza imparable que poco a poco va creciendo hasta convertirse en un legado. Nuestra vida nunca ha sido aburrida, nunca ha sido solitaria y ciertamente no ha estado ausente de dificultades. Pero en medio de esos ritmos de la vida, la constancia de su amor, de su cuidado, de su disciplina y corrección ha tenido un efecto transformador en mi vida. Y creo que es lo mismo para mis hermanos. Llevándome, número uno, a querer servir igual que ellos. Pero también esas pequeñas decisiones que han tomado, yo he sido testigo de cómo han reconstruido y formado la vida de mis hermanos, especialmente de los que no son mis hermanos de sangre, digamos, y mis hermanos por adopción, pero siguen siendo mis hermanos y los amo con todo el corazón, cuyas vidas fueron destruidas en principio por el trauma y el abandono. Yo he visto cómo esas acciones constantes han ido reconstruyendo lo que ellos son y formando unos hombres nuevos. Todo esto en la gracia que el Evangelio nos da todos los días. Y he llegado a la conclusión, después de ver y vivir esto y de hablar con ellos, que los propósitos de Dios en nuestra vida muchas veces se cumplen mediante cosas pequeñas y sencillas, diarias y muchas veces repetitivas, y no necesariamente por sucesos y cosas espectaculares. Los he visto todos los días, y esas pequeñas cosas generan cambios enormes. Ahora, hay algo que cuando hablamos de lo pequeño, que creo que no es lo que estamos hablando hoy, y quiero aclararlo. En los evangelios uno ve a Jesús actuar constantemente. Su misericordia nunca se limitó ni se redujo a una declaración solamente de buenas intenciones o de frases piadosas, bien elaboradas para ganarse los aplausos de la gente que lo veía o las felicitaciones de la gente. No hizo pequeños gestos aislados de generosidad espontánea, nada más. No fueron simples gestos esporádicos que expresaban solo la preocupación por la necesidad del prójimo. Lo que Jesús hacía, eso no es de lo que estamos hablando, lo que Jesús hacía eran actos de identificación profundos con las necesidades de las personas que Él sanaba y que Él ministraba, como el caso del leproso y muchos otros con los que Él se topa. Su compasión, la compasión de Jesús, se traducía en acciones bien concretas de solidaridad y de justicia que resolvían el problema más grande que tenemos los seres humanos y que tenían estos hombres y mujeres, que es el pecado, pero también resolvían los problemas más terrenales que los afectaban inmediatamente, y el Señor los sanaba y los perdonaba. Lo pequeño que realmente importa y de lo que estoy hablando son actos de identificación que llevan al compromiso y que se expresan en gestos y decisiones constantes que construyen espacios de transformación en donde estemos, en la iglesia, en el hogar, etcétera, dentro de los cuales la vida de cada persona es valorada y la imagen de Dios es reconocida en cada persona. Eso es lo que yo aprendí en mi casa. Esos actos y gestos constantes en la Biblia son llamados constantes de Dios a su pueblo a vivir persiguiendo la santidad y la justicia. Son los llamados de Dios que generalmente hace mucho en el Antiguo Testamento a levantarse, proteger, librar, soltar, dar, alimentar, acoger, limpiar, devolver. Pero todos estos actos se viven mejor desde la cotidianidad, desde lo diario y desde lo repetitivo.
Porque en la medida que los repetimos, somos formados y transformados y más se va renovando la imagen de Dios en nosotros, deformada por el pecado, en nosotros mismos y en las personas a las que servimos. Entonces, cuando hablamos de cosas pequeñas y actos de constancia, perseverancia y cotidianidad y acciones concretas de solidaridad y justicia en los ritmos de la vida diaria, cuando nadie me ve y cuando a nadie le importa, es que esas mismas acciones, por la fuerza del hábito y de la consecuencia, se convierten en milagros poderosos y testimonios de transformación y esperanza. Nuestro mundo y la sociedad valoran mucho la riqueza, el poder y el control, pero el Evangelio de Jesús nos señala cosas, siempre nos apunta y nos señala cosas pequeñas, insignificantes en comparación de lo que el mundo le gusta, que nos enseñan valores mucho más profundos y eternos. Son esas verdades insignificantes, en principio, las que se convierten en realidades sublimes de transformación y dignidad. Lo he visto en la vida de mis hermanos y lo he visto en mi propia vida. Lo insignificante para el mundo tiene un valor inmenso, grandísimo a los ojos de Dios. 5 panes y 2 peces, por ejemplo, que llegan a convertirse en cestas llenas que sacian. Lo insignificante en el reino de Dios son las cosas y las pequeñas decisiones de vocación que se transforman en grandes milagros de multiplicación. Lo pequeño, lo que no tiene valor, es a menudo pasado por alto. Cuando pensamos en la niñez, estamos pensando en lo pequeño, no solo en los pequeños de este mundo. Hablar de lo pequeño, de que lo pequeño importa, es una manera contracultural de vivir, porque contradice los valores imperantes en nuestra sociedad. En nuestro mundo predomina lo grande, lo grandioso, lo espectacular, lo llamativo. Y Jesús criticó la cultura de su tiempo y el modelo de sociedad hecho a la medida de la grandeza de los gobernantes o de los líderes religiosos. De lo grande sobre lo pequeño. Jesús enseñó que su reino podía compararse con el grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, que luego crece y se convierte en un árbol enorme y frondoso, en cuyas ramas anidan pájaros. Porque la grandeza del reino de Dios crece a partir de la pequeñez desechada y descartada por quienes no valoran la fuerza de lo cotidiano. En Lucas 9:48 Jesús dijo también de manera muy contundente: el que reciba en mi nombre a este niño, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Servir en lo pequeño es lo más importante. Servir en lo pequeño y servir a la niñez también me apunta a una verdad central en el Evangelio. Que para entrar en el reino de Dios uno tiene que ser como un niño, es decir, asumir mi condición de orfandad, dependencia e insignificancia. Eso es identificación también, o identidad. Una teología y un evangelio que piensa en la niñez nos lleva a exponernos a la grandeza de lo pequeño y vivir un estilo de vida basado en las pequeñas decisiones constantes que transforman una vida. Lo pequeño, cuando hablamos del cuidado de la niñez, del cuidado del huérfano y el vulnerable, es lo que más impacto tiene en la vida. Ahora, lo invisible también tiene un valor profundo. Al mismo tiempo, cuando hablamos de la niñez, especialmente en nuestros países latinoamericanos, es hablar de servir cuando nadie me ve y en lugares que a nadie le importa. Los niños son invisibles, pero servir a los niños es servir desde la invisibilidad muchas veces. Y muchos se pueden identificar con lo que estoy diciendo hoy. No hay aplausos, no hay premios, no hay felicitaciones. Es muchas veces un lugar de soledad y de prueba, porque la cotidianidad trae estas cosas, sobre todo en el servicio. Pero es en esa invisibilidad en donde la constancia tiene una oportunidad, creo yo, para desarrollarse y crecer. En Santiago 1, 2 y 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada.
La constancia que viene como consecuencia de la prueba lleva implícito un proceso de transformación y perfeccionamiento que no podemos pasar por alto. Pero no lo vemos o está invisible cuando se trata de servir. Es hasta cuando estamos sirviendo que nos damos cuenta que esto sucede. Servir cuando nadie me ve y en donde a nadie le importa es darse cuenta también de las realidades más duras de la vida. Como dije al principio, pertenezco a una pequeña comunidad de creyentes que entienden este principio. Desde hace más de 12 años servimos en algunos de los lugares más difíciles de la ciudad de Guatemala. Nadie de estas personas de nosotros quiere fama, nadie quiere sobresalir. La zona 6 de la ciudad de Guatemala es lo que consideramos una zona roja, peligrosa y violenta. Solo en los últimos años hemos visto morir a más de 20 muchachos de la iglesia a causa de la violencia. Y hemos visto otras tragedias terribles en las familias, separaciones, abandono. Y en muchos de los hogares de nuestra iglesia viven niños que han sido abandonados por sus papás. Lloramos, acompañamos a las familias, nos levantamos y seguimos sirviendo. Suena sencillo, pero es duro y es difícil de asumir. Y provoca prueba. Estamos en medio de esa prueba. Hace un tiempo me preguntaron sobre la relación entre el discipulado y el cuidado a las personas vulnerables y a la niñez. Y yo puedo decir que en la medida que hemos ido aprendiendo a ser discípulos de Jesús, nos hemos dado cuenta que de las realidades profundas y trágicas de nuestra ciudad y de nuestro mundo y de nuestras ciudades en general. Mi iglesia es un refugio para muchos niños y mujeres y jóvenes vulnerables que ven en los miembros de la iglesia una comunidad amorosa y dispuesta a ayudarlos y aceptarlos. Servimos a gente que nadie ve en lugares que a nadie le importa. Lo hacemos muchas veces, siempre con pequeños cuidados diarios. Pero no somos los únicos. Conozco a muchos hombres y mujeres fieles y muchos de ustedes están hoy viendo esto y están aprendiendo, identificándose también con estas realidades. Conozco a muchos hombres y mujeres fieles de iglesias pequeñitas, de congregaciones pequeñas o de organizaciones muy pequeñas que sirven fielmente todos los días. Nadie los ve, nadie los escucha. No conocemos sus luchas, pero ahí están constantemente sirviendo. No son vistos ni conocidos. Ellos sirven desde la invisibilidad. Y sería muy bueno que hoy pudiéramos orar por ellos. Es probable que pienses que nadie ve lo que haces, que nadie en realidad entiende el trabajo que haces y las horas que inviertes en cada familia o niño o mujer con la que trabajas. Conozco ese sentimiento, pero quiero darte esperanza. Hay una realidad en la Biblia que me hace a mí seguir adelante. Me da paz y me motiva. Dios ve. Él mira. El Salmo 33 dice: el Señor mira desde los cielos. Él ve a los hijos, a todos los hijos de los hombres. Él ve al afligido y actúa. Ve al que sirve y le da ánimo. Él es el Dios que me ve, de Génesis 16. Servir en lo invisible es una oportunidad para crecer. Ahí es donde creo yo que se forma el carácter y se afirma el espíritu. Leí esta frase hace unos días. Nada transforma y moldea más a la persona que nos vamos a convertir o el impacto que dejamos tras nosotros que las pequeñas y repetidas decisiones que hacemos cada día. Ahora me doy cuenta que esas pequeñas decisiones y cosas cotidianas y diarias son de un inmenso valor e importancia en la vida de las personas. Lo fue en mi vida y lo ha sido en la vida de mis hermanos. Mis dos hermanos pequeños, que ahora tienen 20 y 18 años, son producto de esas realidades duras de la vida. Los dejaron en la puerta de la iglesia un domingo, hace 10 años. Habían estado los meses anteriores viviendo bajo una mesa vieja abandonada en la calle. Nadie los fueron a dejar a la iglesia y nadie los reclamó. Y nunca más los llegaron a reclamar. Hoy, uno de ellos está por graduarse y el otro año se va a graduar. Nadie que los ve hoy pensaría que estuvieron en la calle los primeros 8 años o 10 años de su vida, que ellos fueron niños de la calle, como los que piden dinero en los semáforos y en peores condiciones, creo yo. Pero las pequeñas decisiones que mis papás tomaron cada día con ellos, a menudo pasadas por alto, son las que más peso han tenido en sus vidas. Disciplina,
enseñarles hábitos, mostrarles amor, llorar con ellos, dedicación, atención, definitivamente formaron lo que ellos son y definitivamente formaron lo que yo soy. Desde enseñarle hábitos en la mesa hasta repetirles que digan gracias cuando alguien los atiende, enseñarles a hacer su cama, lavar su ropa, lavarse los dientes. Mi papá es dentista, por cierto, y por eso tenía que incluirlo. Todos los días tomamos decisiones pequeñas, insignificantes e invisibles en apariencia, pero que son determinantes en la vida de quienes cuidamos y de quienes criamos y a quienes servimos. Son decisiones que transforman, que recomponen y restauran y sanan vidas. Es importante entender que las decisiones más grandes en la vida son producto muchas veces de pequeñas decisiones que se han tomado desde mucho tiempo atrás. Son decisiones pequeñas y constantes acciones y cuidados que importan y trascienden. Lo pequeño nos debe importar porque a Dios le importan sus pequeños. Entonces, cuando hablamos de lo pequeño importa, el inmenso valor que tiene lo invisible, que tiene lo insignificante y lo cotidiano, estamos hablando de esas acciones y decisiones diarias que transforman, moldean y reconstruyen vidas, como en el caso de mis hermanos. Yo fui formado por esas pequeñas acciones, lo que trato de enseñarle a mis hijos, pero he visto a mis hermanos crecer y convertirse en hombres de Dios por esas pequeñas acciones. No subestimemos el valor de lo pequeño, el valor de lo aparentemente invisible, insignificante y de lo que a nadie le importa, porque esas pequeñas acciones diarias que hacen ustedes, que tú haces todos los días, que nadie ve, al final son de un valor inmenso en el reino de Dios. Y eso es, creo yo, lo que ha construido y sigue construyendo el reino de Dios. Por supuesto que el reino de Dios depende de Dios exclusivamente, pero va componiéndose de esas pequeños actos de servicio constante y comprometido de cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde y nos siga motivando a servir desde lo pequeño, algunos desde lo invisible y desde lo insignificante, porque ahí está el verdadero valor de la constancia y del amor y de la disciplina y del reino de Dios creciendo en nuestras ciudades todo el tiempo. Déjenme orar por ustedes y quizá hoy te identifiques con alguna de estas cosas y quiero orar para que el Señor te anime, porque Él es un Dios que ve y que recompensa y que anima y que da fuerzas. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de servir a muchos de nosotros desde lo invisible, desde lo cotidiano, desde lo que nadie ve, Señor, desde lo que aparentemente es insignificante para el mundo, pero para ti tiene un valor inmenso. Que esas pequeñas acciones cotidianas, diarias, constantes, de amor, de disciplina, de cuidado, de hábitos, vayan transformándose en esa fuerza imparable que es la constancia, que es probada muchas veces, pero que esa constancia se convierte en el compromiso por el cual seguimos sirviendo a un Dios amoroso, profundamente amoroso, que se identificó con los seres humanos y los sirvió y entregó su vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque podemos hacerlo y porque lo pequeño es verdaderamente importante. En tu nombre oramos. Amén.